Muy bien, chicos, tengan nuevamente ustedes muy buen día. La presente sesión vamos a desarrollar el tema de Oye, la función pública, que está establecido en el artículo 39 y 42 de nuestra escuchar Constitución. nada. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, como nociones preliminares, como nociones generales, quisiera comentarles de que la administración pública lógicamente va a integrarse a partir del conjunto de instituciones públicas que prestan servicios públicos a toda la ciudadanía. Entiéndase de que tenemos una red de instituciones públicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos eh, municipalidades, tenemos gobiernos regionales, tenemos oficinas desconcentradas de la RENIEC, tenemos oficinas desconcentradas de los ministerios. Aquí en la región, por ejemplo, tenemos a la Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos a oficinas desconcentradas también de la Contraloría General de la República, que van a tener presencia en cada entidad pública, las famosas OSIs. Tenemos una red de instituciones públicas que prestan el servicio de salud, hospitales, tenemos centros de salud menores, postas médicas, donde lógicamente se va a prestar el servicio de salud. Muy bien, entonces, cuando se habla de administración pública, se va a hablar de un conjunto de elementos integrados por instituciones públicas que prestan servicios públicos, pero también se debe de integrar a esta idea la presencia del potencial humano, que va a ser el conjunto de trabajadores de las entidades públicas, que finalmente son los que ponen en marcha la operatividad de la institución pública, ¿no es cierto? De tal manera que es importante que quien acceda a un cargo público lo haga cumpliendo un mínimo de garantías que aseguren el principio de meritocracia, que aseguren, digamos que su elección sea la mejor elección frente a todo un conjunto de aspirantes a ese cargo público. De tal manera que allí necesariamente tendrá que darse la presencia del concurso público de méritos y los ganadores, entiéndase así, serán los mejores cuadros que ocupen esas plazas, ¿no es cierto? Esto desde un ámbito teórico normativo, por supuesto. En la práctica se observa que hay también deficiencias en estos concursos públicos. Hay casos donde hay direccionamiento, increíble es el asunto, pero lo vamos a analizar más adelante. Entonces, desde un enfoque normativo, teórico, constitucional, el acceso a la función pública exige que se cumplan mínimos requisitos de la plaza a la cual se está postulando, a efectos de garantizar también el servicio en forma responsable, en forma digna y de calidad, ¿no es cierto? Entonces, los mejores cuadros deben de ganar los mejores cuadros profesionales, técnicos, deben de ganar las plazas para revertir toda esa capacidad, toda esa competencia en los servicios que presta la institución pública. Muy bien, otro concepto preliminar, otra idea central vendría a ser de que en un Estado democrático, moderno como el nuestro, lógicamente
todos los derechos constitucionales reconocidos y establecidos en nuestra Constitución tienen que materializarse, ¿no es cierto? No pueden quedar solamente en el papel. Pero esos derechos tienen que ejercitarse cumpliendo los procedimientos que señala la misma ley. Por ejemplo, tenemos el famoso ejemplo de Roberto. Roberto quiere materializar su derecho al trabajo, su derecho de emprendimiento, que lógicamente son derechos fundamentales de la persona, ¿no es cierto? Pero sobre pretexto de que en la Constitución está establecido así, ello no quiere decir de que salga a la calle y desarrolle comercio ambulatorio. Lógicamente, ese accionar es ilícito, es ilegal, y la autoridad pública tendrá que erradicar ese comercio ambulatorio, ¿no es cierto? Porque lo que se busca es que el desarrollo de los derechos se haga, pero dentro del marco legal. No se puede realizarse dentro del marco de la ilegalidad. Eso no puede ser concebible. Es por eso que Roberto quiere interponer, quiere iniciar un negocio, una empresa, un restaurante. Así que para generarse trabajo, para generar trabajo para otros ciudadanos, tiene que encaminarse dentro del procedimiento administrativo. Solo así va a poder obtener una autorización municipal que le dé justamente la garantía de que su servicio es acorde a la ley, que respeta derechos de terceros, que no atenta a la salud pública, que no pone en riesgo la seguridad de la población, etcétera, etcétera. Así que Roberto tendrá que iniciar el procedimiento administrativo, tendrá que revisar el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, donde se establece en forma clara, concreta, la naturaleza del procedimiento, se establece los requisitos que debe de cumplir para poder tener un pronunciamiento positivo por parte de la entidad. Se establece también el monto correspondiente por derecho a trámite, se establece la autoridad competente que va a resolver dicha petición, de tal manera que en forma transparente todo está en el Texto Único de Procedimientos Administrativos que cada institución pública tiene en forma especial, ¿no es cierto? Cada institución, de acuerdo a su realidad institucional, presupuestal, administrativa, de acuerdo a sus objetivos institucionales, elabora un texto único de procedimientos administrativos que se enmarca también dentro de la Constitución, que también se enmarca dentro de la ley del procedimiento administrativo general. Muy bien. Quizás resulta un poco técnico todo esto, pero voy a ejemplificar con Roberto. Entonces Roberto tendrá que interponer su pedido, su solicitud. Para ello compra un FUT. Ustedes han visto, ¿no es cierto? En nuestra universidad hay un FUT donde uno puede materializar su derecho de petición y allí te identificas, señalas tus generales de ley, expresas tu petitorio, expresas los fundamentos que veas por conveniente. Ese formulario lo tiene todas las instituciones públicas. Facilita que el administrado pueda iniciar un procedimiento administrativo. Es el mecanismo democrático, el mecanismo legal que tiene eficacia. Diríamoslo de esta manera, es el único mecanismo que tiene eficacia, el único mecanismo democrático que asegura también la participación ciudadana. No existe otro mecanismo. Cualquier otro mecanismo devendría ya en la ilegalidad, en lo extrajurídico. Por ejemplo, que Roberto, en vez de iniciar ese trámite que les hago mención, lo que hace es amenazar a la autoridad municipal y le dice: oye, si no me das la autorización municipal, me desangro, me encadeno.
Lógicamente, ese sería un accionar ilegal, ¿no es cierto?, que pone en riesgo muchas cosas. O sea, nadie puede abusar de su derecho de libre expresión a tal punto de llegar hasta ese extremo, ¿no es cierto? Allí ya entraríamos a un terreno de la ilegalidad. Por eso les digo, el único mecanismo eficaz vendría a ser el inicio de este procedimiento administrativo, que es importante que ustedes lo entiendan como ciudadanos, ¿no es cierto?, de un Estado social de derecho, de un Estado democrático. No hay otra alternativa. El recurso de la manifestación, digamos, exacerbada, que vulnera derechos de terceros, eso es ilegal. Por ejemplo, hemos estudiado también el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional, pero tiene que cumplir ciertas formalidades, no puede vulnerar el derecho de terceros. En nuestra coyuntura real se ejecuta mucho ese accionar en el sentido de que a veces los agentes políticos, las fuerzas políticas, en forma antidemocrática, no digamos fuerzas políticas, pongamos algunos sectores de la población, algunos grupos sociales, digamos, hacen prevalecer su malestar contra el gobierno a través de la toma de locales, a través de la instalación de piquetes, de la prohibición de tránsito particular, vehicular. Lógicamente ese escenario demuestra que hay vulneración de derechos de terceros, porque hay gente que no quiere participar, no está de acuerdo con esas ideas, porque tiene finalmente otra concepción de la política, del mundo, qué sé yo. Así que habrá que respetársele también el derecho a ese tercero que no quiere participar. ¿Por qué? Porque así la Constitución lo establece, ¿no es cierto? Todos tenemos el derecho a la libertad de pensamiento, de elegir nuestros mejores destinos, sin vulnerar el derecho de terceros. En el caso de esas manifestaciones que les hago mención, muchas de ellas vulneran derecho de los terceros. En el caso de nuestra universidad, por ejemplo, cuando hay toma de locales, lógicamente allí quien se perjudica en forma directa es el propio estudiante universitario, porque se resta horas efectivas de avance, no se permite ingresos directamente recaudados para la universidad, se truncan muchos proyectos y lógicamente se genera una desventaja frente a otras casas de estudio, ¿no?, que no paran, ¿no es cierto? Muy bien, en todo caso, ese escenario también se da. Muy bien, entonces Roberto no puede iniciar acciones que no tengan nada que ver con el procedimiento administrativo. Y no solamente esto es para el tema de licencias municipales para restaurantes, sino es para toda aquella iniciativa que tenga el ciudadano. Quieres, por decir, construir, tendrás que solicitar tu licencia de construcción, tramitar ante la municipalidad, ante el órgano competente. De tal manera que todo es procedimiento, todito, absolutamente todo. No hay nada que esté alejado del procedimiento. Aquel conjunto de actos y diligencias encaminadas a la obtención de fines dentro del marco de la Constitución y la legalidad. ¿Quieres graduarte como profesional en arquitectura? También tendrás que someterte a todo un procedimiento. Ahorita están ustedes en pleno desarrollo de ese procedimiento, tratando de cubrir el creditaje mínimo para poder obtener el bachillerato, ¿no es cierto? Que ahora ya no es automático, ¿no? Previamente tendrán que sustentar también un trabajo de investigación. Fíjense, todo es cumplir requisitos.
No hay nada que se obtenga sin esa herramienta. Después de haber egresado, tendrán que seguir cumpliendo procedimientos para que puedan ejecutar su profesión en forma hábil, ¿no es cierto? Tendrán que obtener la habilidad profesional. Caso contrario, el ejercicio profesional sería ilegal y todo eso está penado, ¿no? Así que tendrán que recurrir ante el Colegio de Arquitectos y allí también cumplir los procedimientos que exige la colegiatura y recién después de que sean colegiados, recién podrán tener la habilitación profesional y ejercer con todas las garantías de la ley. Fíjense, todo es procedimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado social de derecho. Ese procedimiento asegura muchas cosas. Asegura de que los derechos se desarrollen dentro del marco de la legalidad, ¿no es cierto? En el caso de Roberto, el hecho de que presente su trámite administrativo, donde se le exige la presentación del certificado de defensa civil que asegure que su infraestructura, la infraestructura de ese legal, de ese local cumple con los mínimos de seguridad. Entonces, fíjate, todo esto desde un enfoque teórico normativo. ¿Mm? También real, porque hay ciudadanos que cumplen la ley, por supuesto, tienen su licencia municipal, están de acuerdo a la ley y no hay ningún problema. Pero dentro del escenario, haciendo un análisis real, también se observa de que hay un escenario de informalismo, ¿no es cierto?, de informalidad, donde hay algunos ciudadanos que abren en forma directa, sin autorización, su tienda, su restaurante, y lógicamente allí no hay seguridad, digamos, respecto al expendio de bebidas, respecto al expendio de alimentos, ¿no? Porque nunca ha habido, digamos, un certificado de salubridad, de manejo de alimentos y bebidas. ¿No? Por lo tanto, es importante de que se tenga, digamos, conocimiento por parte de los ciudadanos de que se debe de cumplir la ley, se debe de cumplir con los procedimientos, porque solo así aspiramos a una mejor sociedad, ¿no es cierto? Aspiramos a la institucionalidad. Muy bien, otra idea central que quiero compartirles es lo siguiente. Los países del primer mundo, los países desarrollados, se caracterizan porque su institución cumple sus funciones a carta cabal. Quizás debe haber algún porcentaje de, digamos, de relatividad en lo que les digo, pero en líneas generales son instituciones que cumplen su labor, cumplen su papel, ¿no es cierto? Para poder determinar a un país como desarrollado o no, un factor elemental es la institucionalidad de sus instituciones públicas, que sean eficientes, que existan procedimientos rápidos, que se atienda en forma rápida las peticiones de los ciudadanos, de los administrados, de tal manera que todo eso dinamiza el desarrollo social, económico, ¿no? Fíjense la gran valía que tiene la administración pública, ¿no? Es importantísimo. Muy bien, en todo caso, en el caso peruano, en los últimos años, ha habido un desarrollo institucional. El Estado ha crecido en su institucionalidad hasta cierto punto. Lógicamente, hay escenarios también que demuestran lo contrario, pero en líneas generales se advierte que el Estado se ha institucionalizado, que sus instituciones públicas se reconocen y tienen mayor presencia, ¿no es cierto?, en la sociedad. Sobre todo aquellas instituciones públicas que son relativas a la administración de justicia. En los últimos años ha empezado a empoderarse el derecho, ¿no es cierto? A partir de los casos sonados, de las prisiones preventivas,
lo cual genera lógicamente que la población tenga conciencia, ¿no?, del cumplimiento de la normativa. Muy bien, entonces, lógicamente aquí también es importante hablar de que todas estas instituciones están integradas por capital humano, por un conjunto de trabajadores, ¿cierto? Un conjunto de trabajadores que deben de asumir su rol con conciencia cívica, con honestidad, con una actitud cívica que prevalezca el interés social sobre el interés particular, que manifieste responsabilidad, competencia en su trabajo, porque finalmente ahora los sueldos no son nada despreciables en el sector público, ¿no? De alguna manera se está tratando de reconocer ese esfuerzo que ha tenido el individuo para poder ostentar ese cargo público, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando prioridad al mérito y se está retribuyendo ese mérito a partir de una remuneración más o menos expectante. Un ejemplo concreto, los famosos trabajadores CAS. Los trabajadores CAS ingresan por concurso, ¿no? Cumplen un mínimo de requisitos. Los requisitos están establecidos en el Manual de Organización y Funciones de la entidad, donde se establecen los mínimos requisitos para ostentar ese cargo. Y la remuneración no es nada despreciable, ¿no? No es nada despreciable. A diferencia de los trabajadores antiguos, aquellos trabajadores nombrados bajo la ley de la carrera pública administrativa, decreto legislativo 276, donde prácticamente la remuneración está estancada, ¿no? Tienen una remuneración básica estancada, por ejemplo, en 50 soles, ¿no? Y si de alguna manera su remuneración se ha equiparado a las circunstancias actuales, ya son por las luchas sindicales que se han manifestado en forma legal, por supuesto, a través de décadas. De alguna manera han podido homologar su remuneración al costo de vida, ¿no? Fíjense, en todo caso, aquí el escenario es bien complejo. Muy bien, en todo caso, vayamos propiamente al análisis de los artículos sobre la función pública. Tenemos el artículo 39. Nuestro artículo 39 sostiene lo siguiente: todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la nación y el defensor del pueblo en igual categoría, y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Muy bien, en todo caso, todos los trabajadores que integran la administración pública están al servicio de la nación, al servicio de los intereses de la nación. Ello implica muchas cosas. Ello implica de que el trabajador se desempeñe con responsabilidad, con honestidad, con conciencia cívica, que ha entendido de que tiene un papel importantísimo en el desarrollo social, en el desarrollo de todo el Estado, porque por sus manos pasa, por decir, la ejecución de algún proyecto de infraestructura, por sus manos pasa la ejecución de algún programa de vaso de leche que atienda a la población desposeída, que no tiene los medios. Fíjense la gran importancia de todo esto. Todos están al servicio de la nación
lógicamente desde un punto de vista deontológico, normativo, teórico, ¿no es cierto? La Constitución, siempre les he manifestado, es aquella hoja de ruta, aquel documento que integra los valores que aspira la sociedad. Ello nos va a permitir entender de que hay ciudadanos que no cumplen la Constitución, pues porque no han revisado la norma, porque no han entendido esa hoja de ruta por X factores e incumplen la misma, ¿no es cierto? Muy bien, en todo caso, allí la culpa no es de la Constitución. La Constitución aquí, en forma correcta, acertada, creo yo, está estableciendo que todos los trabajadores del sector público se desempeñan en mérito, ¿no es cierto?, a cumplir con la función pública en forma honesta, intachable, etcétera, ¿no es cierto? Porque todos están al servicio de la nación. Muy bien. Entonces les comentaba de que todas las instituciones públicas van a integrar lo que se conoce como administración pública. ¿Y qué viene a ser la administración pública? Es el conjunto de varios elementos que cumplen función pública, entidades públicas, funcionarios y servidores públicos, sistemas, procedimientos, normas, doctrina y teoría administrativa, tendientes a la buena gestión de recursos para garantizar y promover los derechos fundamentales de las personas a través de la prestación de servicios públicos en el marco constitucional. ¿Quieres obtener duplicado de tu DNI? ¿Qué es lo que vas a hacer? Recurrir ante el órgano competente, en este caso la RENIEC. Ese hecho, lógicamente, genera evidencia que hay una relación entre ese administrado que quiere el duplicado del DNI con el Estado. Entonces, a través del procedimiento administrativo, el administrado puede relacionarse con su Estado a todo nivel. Si, por ejemplo, tenemos un vecindario, este vecindario quiere ejercitar su derecho de participación ciudadana, que es un derecho constitucionalizado. La democracia está construida en base a este principio, de tal manera que hemos entendido de que en una democracia como la nuestra, en una democracia cuyo régimen económico es la economía social de mercado, el ciudadano tiene todos los medios, todos los mecanismos garantizados por la Constitución para autogestionarse sus propios derechos. Que el ciudadano se autogestione, que se genere desarrollo, que se genere trabajo, lógicamente dentro del marco de la legalidad. Bajo ese enfoque, lógicamente tenemos este ejemplo, tenemos al vecindario X, ¿ya? Este vecindario X es una asociación pro vivienda. Allí, lógicamente, hay vecinos, socios de esta asociación y que todavía no tienen servicios básicos de agua y saneamiento, que es fundamental. Pero estos vecinos han entendido de que la participación ciudadana es vital para el desarrollo. Así que, lógicamente, estos vecinos no esperan que venga el presidente de Vizcarra y él mismo ejecute los proyectos, presente los proyectos de infraestructura, los ejecute. Eso no funciona así. Este vecindario no espera de que venga el congresista y se comprometa a que les va a instalar inclusive una estación espacial. Eso no funciona así, eso es utópico, ¿no es cierto? Aquí lo real es de que la ciudadanía se organiza y en forma activa participa a través de los canales democráticos que les he señalado, a través de los procedimientos administrativos. Entonces, esta asociación se organiza y decide presentar un proyecto de desarrollo, un proyecto de infraestructura, de
de instalación de redes de agua y saneamiento. Se organizan en una asamblea general, se acuerda realizar actividades pro fondos, ¿no es cierto? Porque nada es gratis tampoco, ¿no es cierto? Hay que ser reales en ese sentido también. Y no vas a ir con tus manos vacías también a entrevistarte con el alcalde. Tendrás que llevar proyectos, ¿no es cierto? Sobre esa base podrá realizarse, podrá tenerse mayor probabilidad de la ejecución de ese mismo proyecto, ¿no? Y ustedes, de hecho, en el tema de la construcción, seguramente van a ver toda esta situación en carne propia. Así que, ¿qué es lo que pasa? Estos vecinos han acordado organizar actividades pro fondos. Han hecho una parrillada, han hecho, qué sé yo, una tómbola, un sorteo, y han adquirido fondos. Han adquirido 10.000 soles. Han contratado a un ingeniero civil, a un técnico especializado en la elaboración del proyecto de infraestructura, de instalación de redes de agua y saneamiento. Muy bien, entonces la población organizada ya tiene un proyecto, tiene una idea materializada en un proyecto, quieren generarse desarrollo. Así que el canal más inmediato justamente es el de recurrir a la autoridad más cercana a ese vecindario, que va a ser el alcalde, la autoridad política más cercana. Que aquí, lógicamente, tiene un poder de discreción también el alcalde, quien va a decidir si se ejecuta dicho proceso en mérito a la expectativa política que tiene frente a esa población, a ese grupo social beneficiario. ¿No es cierto? En otras palabras, el alcalde analiza esa propuesta con un criterio político, ¿no es cierto? Por no decir una cabeza de ánfora, ya, entre comillas. No quiero ser muy ofensivo, pero bueno, entre comillas. Muy bien, pero lógicamente también aquí depende mucho de la voluntad política, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se desarrollará en un escenario de negociación, en un escenario de acuerdo, de transacciones mutuas. El hecho de hablar de negociación, no estoy haciendo referencia a esa negociación por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Yo no me estoy refiriendo a eso. La negociación es un mecanismo de diálogo asertivo, diálogo inteligente entre dos partes o más, a efectos de tomar acuerdos. Entonces, en un escenario democrático, este mecanismo de la negociación, del empleo del diálogo democrático, del diálogo inteligente, del diálogo asertivo, son fundamentales en un escenario democrático. Nada puede, digamos, significar lo contrario respecto a este diálogo democrático, ¿no es cierto? No pueden imponerse las cosas en forma autoritaria entre dos partes horizontales. De tal manera que allí habrá que tener voluntad política, ¿no? Allí interviene también el trabajo político. De tal manera que aquí todo esto evidencia estrategia política, evidencia también empleo de técnicas que permitan que el alcalde pueda de repente tener voluntad política, ¿no es cierto? Y los actores políticos son audaces, son muy inteligentes en este escenario, de tal manera que seguramente lograrán obtener la voluntad política del alcalde, y de esa manera ya los mismos profesionales de la municipalidad revisarán el proyecto, lo mejorarán y sobre esa base lo someterán a un procedimiento de cabildo abierto, ¿sí? Los famosos presupuestos participativos, donde los principales representantes de la sociedad civil organizada
toman la decisión de priorizar los proyectos. Ello a efectos de ejecutar proyectos que son elefantes blancos, ¿no? Aunque aquí también hay que tener mucho cuidado, porque a veces la población en conjunto puede equivocarse y elegir el elefante blanco y no elegir el proyecto de desarrollo, ¿no? Ello por desinformación, por muchas cosas, por manipulación y todo eso, ¿no? Sin embargo, en este ejemplo que les pongo, efectivamente es un proyecto de desarrollo fundamental. No puede concebirse en la actualidad que haya población que no tenga acceso al agua potable todavía. En la práctica hay muchos escenarios. Hay que priorizar sus proyectos de esos barrios, APBs que todavía no tienen acceso al agua potable. Es una obligación, es un deber en una actualidad, ¿cierto? En un escenario moderno. De tal manera que priorizan el proyecto de este barrio. Muy bien, así que lógicamente, observarán que en todo este escenario hay presencia activa de trabajadores con conocimiento, trabajadores del sector público, obviamente con conocimiento, especialistas, servidores públicos, funcionarios, que van a viabilizar ese desarrollo para la sociedad, pero de por medio también se reconoce la participación de la ciudadanía. Eso es participación ciudadana. Participación ciudadana no es lo otro. Recurrir a mecanismos que no tienen nada que ver con el derecho. Por ejemplo, el ejemplo de Roberto, que se encadenó en el local institucional, nunca presentó ningún procedimiento, pero está amenazando con que si no le dan el acto administrativo, el pronunciamiento, se va a desangrar. Mientras no haya iniciado su procedimiento administrativo, podrá amenazar con quitarse la vida, no va a tener efectividad dentro de un escenario como el que les comento. Muy bien, entonces tenemos a la ley 2875, ley marco del empleo público, establece lo siguiente. Es una ley que justamente sirve como marco general que debe de inspirar otros regímenes laborales especiales. Así que esta ley marco establece los principios de la labor pública, ¿no es cierto? Y esta ley establece una clasificación de los trabajadores del Estado. Tenemos a los funcionarios públicos. ¿Quiénes son los funcionarios públicos? Son aquellos funcionarios que han sido elegidos en forma popular, los que ostentan un cargo político. Entonces tenemos funcionarios de elección popular. Por ejemplo, presidente, congresistas, alcaldes. Son funcionarios públicos porque elaboran, ejecutan políticas nacionales, las implementan en sus respectivos escenarios políticos. Por decir, el gobierno central mantiene como política de Estado el acceso gratuito a la salud. Entonces, esa política nacional tendrá que ejecutarse, implementarse, promoverse a través de políticas regionales y locales, pero siempre guardando la uniformidad, ¿no es cierto? Entonces, quienes manejan esas políticas vienen a ser los funcionarios públicos. Muy bien, entonces, funcionarios públicos de elección popular, presidente, congresistas, alcaldes. Luego tenemos a los funcionarios públicos de nombramiento o remoción regulados. Por decir, los jefes de los organismos reguladores, que deben de cumplir un mínimo de requisitos, no ingresan por concurso público, sino que el titular de algún sector los nombra, ¿no es cierto? Los nombra como jefes. Por decir, en el caso del Cusco tenemos un jefe zonal de registros públicos. Quien lo ha nombrado sería el superior jerárquico, que vendría a ser el jefe nacional de registros públicos.
Pero también tenemos a los funcionarios de libre nombramiento o remoción, más conocidos como los funcionarios de confianza. Muy bien, entonces, estos funcionarios de confianza laboran en forma cercana del titular de la entidad. Entonces, por decir, tenemos al alcalde X, el alcalde X tiene a su asesor político, que es un funcionario de confianza. Él lo ha elegido porque es de su entorno, le genera confianza. Es funcionario de confianza porque justamente está dentro del buró político del alcalde, que se encarga de promover, de desarrollar esas políticas que les he hecho mención. Muy bien. Luego tenemos a los empleados. Los empleados de confianza ejercen cargo de confianza, se encuentra en el entorno de quien lo designa, no será mayor al 5% de los servidores de la entidad. Aquí para resaltar, esos empleados de confianza no deben de superar el 5% de los servidores de la entidad. Muy bien. Luego tenemos a los servidores públicos, que ya son los que realizan la labor operativa, la prestación del servicio ejecutado, realizado por una entidad pública determinada. Funcionarios públicos elaboran políticas públicas, las promueven, las implementan, toman decisiones políticas. Pero ¿quiénes ejecutan? ¿Quiénes realizan la parte operativa? Los servidores públicos. Dentro de esta clasificación de trabajadores tenemos al directivo superior, los famosos gerentes. Desarrolla funciones administrativas como director de un órgano, proyecto o programa, supervisión de empleados, elaboración de políticas de gobierno. Se ingresa mediante concurso público, no excederá del 10% del total de trabajadores de la entidad. Una quinta parte pueden ser nombrados y removidos por el titular de la entidad. Un ejemplo, los gerentes. En una municipalidad tenemos gerente de rentas, gerente de administración, gerente de asuntos legales. Lógicamente, esa presencia de gerentes va a obedecer a los documentos de gestión administrativa, ¿no?, que es propio de cada entidad. De tal manera que si en la Municipalidad de Santiago existe una gerencia de asuntos sociales, no necesariamente tiene que existir la misma gerencia en la Municipalidad de San Jerónimo. El organigrama de cada institución responde a su naturaleza, a la naturaleza institucional, social, presupuestal de cada entidad. Quizás en San Jerónimo no hay una gerencia de asuntos sociales, pero sí hay una unidad de desarrollo social, por ejemplo. Pero bueno, eso luego, aunque no es necesario, ¿no es cierto? No es necesario. Simplemente todo esto es un enfoque general para que ustedes tengan, digamos, una noción general de la administración pública. Muy bien, entonces tenemos a los ejecutivos. Desarrollan funciones administrativas, asesoría legal, supervisión, fiscalización, auditoría. Ejecutan directamente una función administrativa, ¿no es cierto? Por decir, tenemos el gerente de rentas, ¿no es cierto? El gerente de rentas sería un directivo superior. Dentro de esa gerencia de rentas hay, por decir, asesoría legal de la gerencia de rentas. Tenemos a la unidad de fiscalización. Tenemos a la unidad de auditoría en la gerencia de rentas. Así que esos ejecutivos forman parte de esa gerencia de rentas, ¿no es cierto? Entonces tenemos al asesor legal de rentas, tenemos al fiscalizador que forma parte también
de la gerencia de rentas, todos ellos cumplen funciones administrativas. Por lo tanto, son ejecutivos. Generalmente una gerencia integra varias unidades, ¿no es cierto? Varias oficinas. Tenemos la gerencia de rentas. Dentro de la gerencia de rentas hay un conjunto de unidades u oficinas. La oficina de asesoría legal de rentas, la oficina de fiscalización, de auditoría. Los jefes de esas oficinas vendrían a ser los ejecutivos, ¿cierto? Aquí está. Muy bien. Manteniendo este ejemplo, dentro de cada unidad que les he hecho mención, ese jefe ejecutivo tiene un conjunto de trabajadores que integran esa unidad, esa oficina de asesoría legal de rentas. El asesor legal de rentas, lógicamente, tiene la responsabilidad ejecutiva, pero él no hace pues todo el trabajo. Conjuntamente, este va a ser apoyado por un equipo de profesionales abogados en asesoría legal de rentas, estoy hablando. Entonces tendrá dentro de su unidad de asesoría legal, tendrá a un abogado especializado en derecho administrativo, tendrá un abogado especializado en derecho tributario, tendrá un abogado especializado en derechos reales, tendrá un abogado especializado en convenios institucionales, etcétera, etcétera. Todo ese equipo de profesionales especializados son los especialistas que desarrollan en forma operativa la ejecución de los servicios públicos. En caso de rentas, por ejemplo, también tenemos una unidad, ¿no es cierto?, de recaudación. Esa unidad de recaudación va a tener como jefe al recaudador, pero él directamente no realiza la recaudación. Él se encarga de controlar la recaudación, de organizar la labor dentro de esa oficina. Él es responsable. Pero ¿quiénes realizan la labor operativa? Pues dentro de esa unidad de recaudación hay especialistas de recaudación, los famosos trabajadores de las ventanillas. Cuando han ido a una municipalidad, ustedes han visto, ¿no es cierto?, en la unidad de rentas hay ventanillas de atención al usuario donde se cobra por el autoavalúo, etcétera, etcétera. Entonces, los especialistas realizan la ejecución operativa de los servicios públicos. Finalmente tenemos al personal de apoyo, que realiza labores de apoyo y complemento, ¿no? Podría decirse, esto lógicamente es relativo, chicos, pero a partir de los especialistas para arriba se requiere título profesional universitario. En muchos casos, es la generalidad. Hay ciertas excepciones, lógicamente, ¿no? Pero en líneas generales se requiere título profesional universitario. Bueno, esto también va a depender mucho de los requisitos mínimos establecidos en cada normativa institucional. Pero bueno, en caso del personal de apoyo, aquí se requiere solamente, en líneas generales, esto también es relativo, por favor, entiéndanlo así, pero generalmente haber culminado estudios secundarios, ¿no es cierto? Bueno, pero ante la competencia, ahora la competencia es tan manifiesta que hasta para cargos de apoyo, de auxiliar, ya se presentan inclusive profesionales, inclusive con maestrías y todo eso, porque bueno, la demanda de trabajo es evidente, ¿no? Muy bien, prosigamos. Tenemos el artículo 40. ¿Qué dice el artículo 40? La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. ¿Ya? Entonces no forman parte de la carrera pública administrativa
funcionarios públicos, políticos y de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. Los cargos, las plazas públicas son individuales y exclusivas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú eres un trabajador de la municipalidad de San Jerónimo, eres, fiscalizador, ¿ya? Fiscalizador. Recibes una remuneración por parte de la municipalidad que forma parte del Estado, ¿no es cierto? Tú no podrías trabajar en otra institución pública. Eso está prohibido, ¿ya? Está prohibido. Inclusive viene a ser una falta de carácter disciplinario. Así que no te arriesgues a eso. Ahora todo está centralizado, toda la información está centralizada. Los desembolsos que realiza el Estado tienen su motivo. Entonces, si la planilla de la Municipalidad de San Jerónimo evidencia que se te ha pagado una remuneración y la planilla de Santiago evidencia que también se te ha pagado una remuneración, en una eres fiscalizador, en la otra eres sereno, ya estás frito, ya fuiste, ¿no? Ahí te van a perseguir y tú sabes cómo te persigue el Estado. El Estado generalmente no pierde, ¿no es cierto? Te persigue, tiene recursos, tiene abogados, tiene todo un equipo que va a defender a capa y espada el interés del Estado. Así que mejor ni te metas, ¿no es cierto?, en problemas con el Estado. Muy bien. Salvo función docente, ¿no es cierto? Ello en mérito a que la experiencia que ha ganado el trabajador de la administración pública, en lo mejor tendrá que difundirla, tendrá que promoverla, porque qué mejor conocimiento que lo que se ha adquirido con la experiencia en la administración pública. De tal manera que esto es importante, que sobre todo en las universidades, los docentes tengan experiencia en la administración pública para poder tener conocimiento de causa, ¿no es cierto? Porque no todo es teoría, ¿no? Es importante también el aspecto práctico. Además, ¿qué hablarías? ¿De qué podrías hablar? No hay casuística, no hay vivencia, no hay experiencia. No podrías hablar puramente de doctrina, de teoría, porque alguna vez hay un filósofo que sostiene de que el empleo de la teoría es simplemente, es fundamental obviamente, pero tiene que complementarse con la práctica. Tiene que haber una dialéctica entre teoría y práctica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esa es la excepción. O sea, puedes trabajar en la administración pública, en la municipalidad quizás eres contador, ¿no es cierto? Eres contador. El cargo es de contador, eres profesional en contador, tienes ese puesto y laboras en el área de contabilidad. Mientras que no haya superposición de horarios, lógicamente puedes desempeñarte como docente en una universidad pública. Entonces, por las tardes, seguramente tienes carga laboral en la universidad, no habría mayor problema. Esa es la única excepción, salvo función docente, ¿no es cierto? Así lo establece la misma Constitución. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. No están comprendidas en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado. Entonces, no forman parte de la administración pública, por ejemplo, los trabajadores de Electro Sureste, los de Seda Cusco, de la Caja Municipal Cusco. Tampoco aquellos que forman parte de sociedades de economía mixta, que vienen a ser aquellas empresas del Estado que tienen apertura, que dentro de sus
acciones, hay acción de particulares, hay propiedad privada. La otra vez estaba revisando, la Marina de Guerra tiene su empresa de fábrica de armamentos. El 95% de las acciones son propiedad del Estado y el 5% es de particulares. Entonces, esta empresa es de naturaleza mixta. Entonces, sus trabajadores no forman parte de la administración pública. Es obligatoria la publicación periódica en el Diario Oficial de los Ingresos que por todo concepto perciben, ¿dónde está? Perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señale la ley en razón de sus cargos. Ello a efectos de evitar el enriquecimiento ilícito, ¿no? Hay que declarar cuáles son nuestros ingresos periódicamente. A efectos de evitar un enriquecimiento ilícito, algún lavado de activos, etc., ¿no? Todo eso está penado. A ver, aquí les tengo información adicional, complementaria, importante. El decreto legislativo 276, promulgado el 31 de enero de 1986, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala lo siguiente, artículo 1. Carrera administrativa es el conjunto de principios, normas y procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que corresponden a los servidores públicos que, con carácter estable, prestan servicios de naturaleza permanente en la administración pública. Tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, lo que les decía, personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal. Esto también es importante, promover su realización personal en el desempeño del servicio público. Se expresa en una estructura que permite la ubicación de los servidores públicos según sus calificaciones y méritos. Muy bien, bueno, quizás se van a decepcionar aquí, pero dicha ley está vigente en cuanto a que existen todavía trabajadores antiguos, trabajadores nombrados bajo este decreto legislativo 276. Sin embargo, ya no hay contratos en mérito al decreto legislativo 276, a excepción de los funcionarios públicos, ¿no? Pero ya no puedes contratar a ejecutivos, especialistas o personal de apoyo en mérito del decreto legislativo 276 que regula la ley de bases de la carrera pública administrativa. No existe eso. ¿Cuál es el contrato que se aplica? El contrato administrativo de servicios. De tal manera que ya no hay nombramientos, chicos. No existen nombramientos. Inclusive, cada año en las normas presupuestales, la Ley General de Presupuesto para cada año lo prohíbe en forma expresa, ¿no? Prohibición de nombrar, prohibición de contratar bajo el decreto legislativo 276. ¿Qué es lo que se aplica? El decreto legislativo 1057. Y tenemos el decreto de urgencia, el 016-2020, del 32 de enero del 2020, escuchen ustedes, que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. Artículo 4. Prohibición de ingreso de personal al régimen del decreto legislativo 276. Solo se contrata bajo el decreto legislativo 1057, ello a efectos de evitar nombramientos, evitar de que se incremente la gran cantidad de servidores públicos que existen en el aparato administrativo. Hay un escenario real también aquí. A veces no hay eficiencia, ¿no es cierto? A veces no hay eficiencia. El trabajo que debería realizar un administrativo, un trabajador administrativo, lo realizan 4, 5. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una exageración, aprovechándose las entidades públicas de la autonomía que tienen. Bueno, no vamos a hablar de las entidades públicas, vamos a hablar de los titulares
de la administración pública, los titulares de la entidad, los titulares de repente de la Oficina de Recursos Humanos, quienes aprovechándose de sus cargos colocan a todos sus parientes, y lógicamente allí ya hay una reproducción innecesaria, un incremento innecesario de personal, ¿no es cierto? Lo cual genera burocracia negativa, genera incompetencia, superposición de funciones, etcétera, etcétera. Los que han trabajado en la administración pública seguramente coincidirán conmigo. Muy bien, para evitar esos aprovechamientos de la pobre administración pública, se ha prohibido ingresos por nombramiento en mérito al decreto legislativo 276. Solo se aplica el decreto legislativo 1057. Muy bien, doble percepción de funcionario servidor público salvo función docente, lo cual es una falta de carácter disciplinario tipificado en el artículo 85 de la ley 357, ley del servicio civil. Declaración de bienes y rentas obliga a decir cuál es la fortuna y recursos materiales de la persona y determinar posibles enriquecimientos ilícitos. Artículo 41. A ver, ¿qué es lo que dice el artículo 41? Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial, en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme el principio de legalidad. Muy bien, entonces en este artículo encontramos el marco constitucional respecto de aquellas inconductas por parte de los servidores, trabajadores, funcionarios públicos, quienes aprovechándose de su cargo han incrementado su patrimonio o han obtenido una ventaja personal. Todo ello está tipificado en el Código Penal, delitos contra la administración pública. Bueno, pero eso ya es un manejo técnico, ¿no es cierto? Pero sin embargo les he traído el artículo 401 del Código Penal. Establece lo siguiente: enriquecimiento ilícito. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y con 365 a 730 días multa. Quiere decir ello, señores, de que la ley prohíbe y sanciona cualquier inconducta funcional, cualquier deshonestidad, cualquier aprovechamiento ilícito de los trabajadores de la administración pública. Un ejemplo concreto, por decir, estás laborando en la oficina de mesa de partes. Alguna vez vi esto, y lo denunciamos en ese sentido porque era incorrecto. Sucede que este trabajador de mesa de partes era ingeniero eléctrico. Y el señor, mientras que atendía a los trámites, recepcionaba los documentos, paralelamente el señor había solicitado se le instale una computadora. Esto es increíble. Muy bien.
Y paralelamente el señor realizaba sus trabajos de ingeniería electrónica. ¿Qué les parece? Allí elaboraba proyectos, qué sé yo, lo cual está totalmente prohibido. Tú no puedes usar bienes del Estado para provecho propio. Aquí hay un delito, ¿no es cierto? Sería delito de peculado de uso. Así que, bueno, se tuvo que denunciar nomás a este señor, ¿no es cierto? Otro ejemplo, en caso de la gerencia de infraestructura, alguna vez detectamos también que había un trabajador obrero que todos los días se llevaba 1 kilo de esas barritas para soldar. Bueno, aquella vez estaba cuantificado, creo, en 50, 60 soles, un paquete de esas barritas, creo que de una docena, creo. Bien. De tal manera que todos los días se llevaba, o sea, le robaba a la entidad pública. ¿No? Así que, bueno, también se tuvo que denunciar nomás a este trabajador. Otro caso, había un sereno que ¿saben qué hacía? Robaba gasolina de la camioneta de serenazo. Increíble, ¿no? También tuvimos que realizar esa acción, ¿no? De denunciarlo. Otro ejemplo, este mismo ingeniero, ahora recuerdo bien, lejos o sea, de atender, ¿no es cierto?, el servicio de mesa de partes, paralelamente utilizaba la computadora de la entidad, hacía sus trabajos personales, gastaba lógicamente electricidad, todo eso. Y aquí viene lo peor, imprimía sus trabajos en papel de la municipalidad. ¿Ya? ¿Qué más pasaba? Utilizaba la impresora de la municipalidad. Y todo eso está prohibido, o sea, no puedes utilizar para provecho propio los bienes de la entidad. ¿Mm? Y ahora, como les comento, se está fortaleciendo el control, de tal manera que hay varios que están cayendo, ¿no? Muy bien. Artículo 42. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Creo que se está filtrando un audio. A ver, vamos a silenciar a Alexandra. Vamos a silenciar un rato. ¿Ya? Muy bien, entonces prosigamos, ¿no es cierto? Artículo 42. Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, el derecho a la sindicalización, a la libertad sindical, es un derecho constitucionalizado. Tengan en cuenta ustedes de que en la relación laboral, la parte más débil, la parte con menos poder político, con menos hegemonía, lógicamente es el trabajador, ¿cierto? Por eso el derecho laboral le otorga una condición tuitiva, una protección especial al trabajador. No te vas a comparar con el empleador tiene poder de dirección, tiene poder económico, tiene poder disciplinario, sancionador inclusive. Esto desde un ámbito jurídico. Y desde un ámbito extrajurídico, el empleador tiene poder económico, contactos, ¿no es cierto? Así que para de alguna manera eh, homologar esta situación real, para generar una relación horizontal de alguna manera, los trabajadores tienen el derecho a poder
organizarse entre ellos, ¿no? Y formar sindicatos que en conjunto, ¿no es cierto?, el conjunto de trabajadores le hagan frente a ese poder que tiene el empleador. Imagínate que un solo trabajador reclame, no tendría mayor eco, ¿no es cierto? En términos reales estoy hablando, por supuesto. En términos jurídicos debe tener eco, ¿no? Pero en términos reales, lógicamente, el empleador no lo va a tomar en cuenta, ¿no? Pero si los trabajadores se organizan, ¿no?, y forman un sindicato, ya no se queja un solo trabajador, son 20, 30, 40 trabajadores que se quejan de la situación laboral y amenazan con paralizar. De tal manera que allí ya el empleador dice, un momentito aquí, un día de paro, eso me perjudica en cuanto a los ingresos, en cuanto a la reproducción del capital, así que no me conviene. Muy bien, conversemos, señores representantes del sindicato, ¿no? Fíjense, cambia la figura, ¿no? Muy bien, entonces el derecho a formar sindicatos, a integrarse a ellos, es un derecho constitucional. La huelga también es otro derecho constitucional. Es otro derecho constitucional. Es aquel mecanismo que va a permitir la suspensión colectiva del trabajo, pero debe de cumplir una serie de requisitos, ¿no? Tiene que ser acordada previamente y mayoritariamente en asamblea, ¿no es cierto? En la asamblea de alguna sesión, asamblea general de la sesión del sindicato. Y la huelga tiene que realizarse bajo las siguientes condiciones. Tiene que ser voluntaria y pacífica. No puede obligarse a hacer la huelga. Eso sería en detrimento de los derechos fundamentales de la persona, de aquel que no quiere hacer huelga. La huelga es en forma voluntaria y pacífica. Pacífica en el sentido de que la huelga no debe vulnerar derechos de terceros. Muy bien. A ver, tenemos el decreto supremo 010-2003-TR, texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Ha definido a los sindicatos como grupos de trabajadores afiliados para la defensa de sus intereses frente a los del empleador. Tenemos otra categoría jurídica importante, la negociación colectiva. Es el mecanismo pacífico para la solución del conflicto laboral. Las relaciones laborales, en esencia, son conflictivas. Ello se explica porque, por un lado, tienes al empleador que quiere acrecentar su capital. El incremento de ese capital, lógicamente, evidencia el menoscabo de la retribución que aspira el trabajador. Aquí siempre vas a observar esa contradicción. El empleador quiere fortalecer su interés y el trabajador también quiere fortalecer, quiere reivindicar derechos sociolaborales, quiere ganar un poco más, lo cual evidencia ya también menoscabar el capital, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay una contradicción, hay una relación antagónica, contradictoria, que va a originar siempre conflictos. Muy bien, pero el derecho, a través de la negociación colectiva, busca que esos conflictos se solucionen en forma pacífica, a través del empleo de la negociación, donde lógicamente se pongan de manifiesto las peticiones laborales desarrolladas por el sindicato, donde también se ponga de manifiesto las razones presupuestales, seguramente, del empleador, pero finalmente debe de evitarse llegar a una huelga, ¿no? Ya la huelga es el último mecanismo, ya cuando ha fracasado el acuerdo mutuo, la negociación, allí tendrá que recién realizarse la huelga, pero bajo un escenario legal también, ¿no? ¿Quiénes no pueden realizar huelga?
Los funcionarios que tienen cargos de confianza o de dirección, los que toman decisiones, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lamentablemente, estos señores no pueden ejercitar el derecho a la huelga, ¿no? Imagínense si fuese así, ¿no? Los señores de las Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional que ejercitaran este derecho de huelga. Allí, lógicamente, habría riesgo de inseguridad, ¿no es cierto? Bueno, son las condiciones establecidas en nuestra Constitución. Muy bien, chicos. Habríamos terminado lo relativo a la función pública. Así que, bueno, vamos a quedarnos allí. Voy a detener la grabación.